Aquí comienza Autor Confeso con Alfonso Zález. Hola y bienvenidos a Autor Confeso, un podcast creado para hablar no solo del libro y el escritor que lo ha hecho, sino que en este caso queremos diferenciarnos un poquito más. Queremos llegar a la historia que hay detrás de la historia, porque cada escritor que escribe un libro no lo hace simplemente por un golpe de imaginación o de formación, lo hace porque lleva algo dentro. A veces llevamos una herida, o a veces una historia que no nos gusta confesar, o incluso en muchas ocasiones queremos dar explicación a algo que nos preguntamos desde dentro. Entonces, en este caso, como no podía ser de otra manera, tenemos a un invitado muy especial, Javier Pérez Fernández, autor de Requiem por Irina, ¿Por qué los girasoles miran hacia el sol? Y su última obra, Lo que late bajo el hielo. En este programa vamos a hablar con Javier para que nos comente qué hay detrás de esa historia, qué es lo que late bajo el hielo, qué es lo que se encuentra, lo que se esconde y lo que, si lo hay, qué le perturba. Buenos días, Javier, y bienvenido. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros en esta nueva andadura con este video podcast que se inaugura prácticamente en el día de hoy, ¿no? Esta etapa nueva y espero que tenga mucho éxito. Muchas gracias. Contigo aquí lo vamos a tener más fácil, yo creo, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que a mí me vino cuando presentaste el libro, que fue que todo tiene un comienzo, ¿no? ¿Cuándo descubriste que llevabas un escritor dentro? Bueno, pues quizá yo siempre fui un lector voraz desde bien pequeño y he leído, creo que podría decir, miles de libros. Y en la etapa del COVID, que todos estuvimos un poco recluidos en casa, pues eso despertó muchas inquietudes en las personas, ¿no? Y yo empecé a escribir, empecé a plasmar pues algunas ideas que tenía en la cabeza en forma de relatos pequeños, mandar a concursos. Eran tiempos para experimentar cosas, para dar rienda suelta a los entretenimientos, a otras cosas, y ahí empezó mi andadura de Entonces no podemos decir que había un pequeño Javier en donde su infancia empezó a escribir sus pequeños relatos. No, tú empezaste ya casi, bueno, en la edad adulta, ¿no? Sí. Y el primero que te vino fue Requiem por Irina. ¿Por qué esa historia? Pues mira, surgió de un relato que precisamente mandé a concurso. Fue precisamente cuando surgió la invasión el intento de invasión de Ucrania por Rusia. Y lo presenté a concurso y me enamoré de los personajes. Al final los relatos solo tienen 100, 150 palabras. Es difícil hacer un microrelato porque tienes que sintetizar en pocas palabras pues un sentimiento, incluir una frase, es complicado. Y vi que esa historia podía extrapolarla a un libro, porque en un relato se quedaba muy pequeña. Y entonces pues ahí fue donde dije que bueno, vamos a hacer un libro. Bueno, en lo que nos lleva a Lo que late bajo el hielo, que por cierto lo he leído, me ha encantado, es un señor libro, se nota una gran evolución, de lo de Requiem por Irina. Aquí ha habido una evolución enorme, sobre todo en esos personajes que ya son más complejos, ya tienen unos diálogos muy bien traídos y demás. Y me ha llamado mucho la atención que todos los personajes tienen un pasado, ¿no? Una infancia que les marca y luego actúan como actúan. Un poco te ha pasado a ti eso también. A lo mejor tu infancia ha sido de determinada manera y plasmas esa visión subjetiva que has tenido desde niño en los personajes o en la propia novela. Bueno, esta es una pregunta que me han hecho varias veces y yo creo que todos arrastramos un pasado, ¿no? Y cuando eres niño, pues está científicamente demostrado, ¿no?
y hay estudios que lo avalan, que tu entorno y tu familia y donde vives, todo eso marca un poco lo que vas a ser cuando llegas a la edad adulta, y muchas veces marca también tu comportamiento, tus inquietudes, tu personalidad. Y entonces en ese aspecto, pues sí puedo decir que todo escritor al final plasma sus vivencias de una manera u otra en los libros en algún momento, ¿no? Mediante anécdotas, viajes, cosas que te van pasando a lo largo de la vida. Y la infancia pues es una etapa que te marca como persona, y después que pues sí, se extrapola también a los libros. En el momento actual que vivimos, eso que acabas de decir es crucial. Porque claro, ahora viene el auge de la inteligencia artificial. Te puedes escribir un libro siendo generosos, en una semana ya tienes un libro escrito. El algoritmo sabe lo que funciona y lo que no funciona. Pero esto que acabas de decir, eso es imposible de emular. O sea, la IA no puede tener conciencias subjetivas de cosas que hayan pasado en la infancia, porque básicamente no es una persona. Entonces va a escribir un libro que sepa que más o menos funciona, pero no va a poder plasmar esa mirada personal del autor, subjetiva, como por ejemplo que se vea además en tu propia novela. Y yo ahora que te conozco, veo mucho de Javier dentro de la novela. Yo creo que eso es lo que hace realmente que el lector, al final, cuando ya veamos que la IA nos va a comer tanto terreno a los escritores, va a marcar la diferencia. ¿Opinas igual? Bueno, yo siempre que me preguntan respecto de la inteligencia artificial, pues siempre digo que el hombre a lo largo de su historia, cuando ha hecho grandes descubrimientos, normalmente pesa más en la balanza la parte del mal que la del bien. Suele utilizarlos más en su contra que en su beneficio. La IA indudablemente traerá muchas cosas buenas, pero creo que traerá más cosas malas, ¿no? Y respecto a lo que dices, en lo que nos afecta a los escritores, pues no sé si va a poder alguna vez emular pues, esos sentimientos y plasmarlos, y no lo sé si lo va a poder hacer, pero yo me quedo con la satisfacción que tengo como escritor, pues de que todo lo que hay en un libro o uno de mis libros pues es verídico. La IA te puede ayudar en algún momento puntual para enlazar varias cosas para una localización, para comprobar. Puede ser una herramienta, sí, pero no puede sustituir al escritor. Sí, vamos, que en ningún momento al final, eso es lo que dices tú, que la mirada personal del autor es que es imposible. Yo creo que va a ser imposible emular mucho que avance, pero bueno, yo es que tengo una mirada más optimista. Yo te veo que eres un poco más, ¿no? Que el hombre cuando coge ciertas cosas de poder, pues claro, tira para el mal, pero bueno, sí, hasta ahora no nos hemos extinguido, ¿eh? Sí, porque con la edad yo creo que te vas haciendo más conservador. Más pesimista. Y yo soy más mayor que tú. Sí. Y entonces, pues a lo mejor. Tienes esa mirada. Sí, a lo mejor quizás tengo una mirada más conservadora, sí. Luego, otra cosa que me llamó la atención, escribes historias que están bastante lejos de León. El Ártico no nos queda aquí precisamente al lado, ¿no? Podemos ir aquí hace bastante frío, pero no. Eso sí, cuando llega el invierno no es nada clemente, pero en este caso, ¿por qué tan lejos? ¿Por qué escribir una novela tan lejos? Bueno, de hecho las tres están bastante lejos. Y la cuarta que estoy escribiendo también está en horizontes lejanos. Bueno, yo creo que tiene... La explicación básicamente es que cuando yo empecé a leer, cuando la biblioteca en mi pueblo abrió, tendría yo 11 años o así. Pues no te crees que había mucha literatura juvenil en español. Casi todos los autores, los pocos que había traducidos. Después, en la época adolescente igual, casi todos eran traducidos. Bien sea porque en España todavía no estaba muy globalizado todo, o no se sabía que había a lo mejor un Montalbán en Barcelona, tardó años en saberse un poquitín, ¿no? Entonces yo leí mucho autor americano y angloamericano, traducido. Eso fue lo que te marcó. Y eso fue lo que me marcó un poco, pues también soy muy cinéfilo, como bien sabes, y
eso fue un poco lo que me marcó a la hora de construir historias y llevarlas lejos de León, y a lo mejor que para mí sería mucho más fácil construir un libro pues con localizaciones o con al final en nuestro país, ubicado porque de aquí lo sabemos todos, sabes cómo es la climatología, la geografía, la gastronomía, y todos esos parámetros cuando te sales de España pues tienes que tenerlos en cuenta para que no chirríe en la historia datos que no sean a lo mejor ciertos. Y siempre digo la misma frase, sin que nadie se moleste, porque hay autores magníficos españoles, como no puede ser de otra manera, tenemos excelentes escritores, pero ya a mí en un libro de suspense, thriller, siempre me chirrió un poco lo de Paco, quedas detenido, como que me sonaba un poco... Ya, es un poco... bueno, sí, un poco de andar por casa, ¿no? Que bueno, simplemente lo digo como un modo anecdótico, ¿no? Siempre... Sí, sucede, es verdad. Y bueno, has dicho, acabas de nombrar que eres muy cinéfilo, de hecho me consta que esta primera novela, esta novela, te vino con esa primera imagen de la película de La Cosa, ¿no? Con el helicóptero y... Sí, así fue. Un día paseando, no sé por qué me acordé de esa película de John Carpenter del año 1982, que aparece un helicóptero en la Antártida y hay una persona que está montada en el helicóptero y dispara con un fusil a un perro que va esquivando las balas entre la nieve, y al final el helicóptero se estrella y el perro entra en la base científica, y ahí pues después pasa lo que pasa, que no lo voy a contar por si hay alguien que no ha visto la película, que la recomiendo fervientemente. Después ha habido otra versión en los años 20, pero esa película es icónica. Totalmente. Y sin que tenga mucho que ver la trama de la película con la novela, pues sí que me llevó la imaginación a volar ahí a esos parajes, y dije, aquí tengo un libro. ¿Y qué es lo que te atrae de esos lugares donde el ser humano desaparece? Porque al final, porque es verdad que bueno, el ser humano creo que es la única raza que está en todas partes. Bueno, podríamos decir que también las ratas, ¿no? Porque nos acompañan, pero bueno, ya tenemos que estar nosotros para que estén ellas. ¿Qué es lo que te atrae tanto de esos lugares donde el ser humano parece que está como en desventaja con respecto a lo que le rodea? Bueno, todo esto forma parte del género del thriller, del género de suspense, ¿no? Paisajes, ahora que está muy de moda la novela nórdica y las series televisivas nórdicas, finlandesas, noruegas, suecas, pues estos paisajes, digamos, desangelados, enormes, donde la climatología va en contra del hombre, es una lucha permanente de superación, pues encaja muy bien en este tipo de perfil, como digo yo, de thriller, de suspense, porque ya no es que luches contra otras personas de tu especie, es que ya luchas contra los elementos, ¿no? Contra el entorno. Es un entorno hostil, es un entorno que te obliga a sobrevivir, y encaja muy bien con este tipo de historias. Hay localizaciones, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, Pirámiden, que es un antiguo asentamiento minero soviético, que está abandonado. Al principio de la novela sí que hablas un poco de ese inicio del fin, ¿no? De la propia empresa, de la minería allí en ese lugar y tal, y vi que lo plasmaste con un rigor que vamos, que se nota que fuiste minero. O sea, que un poco te ayudó, ¿no? Esa faceta. En ese aspecto sí. Sí. Además me llamó mucho la atención porque es que estaba todo súper bien estructurado, o sea, cómo funcionaba, incluso también luego las posiciones sociales que tenía cada uno. Sí. O sea, que eso un poco lo extrapolaste, ¿no? Un poco la... Sí, era lo que te decía un poco antes, que al final en un libro, aunque sea un libro de ficción, pues siempre cuentas cosas que has vivido mediante tu experiencia personal, a través de la lectura, viajes, tu entorno laboral, y en ese capítulo en concreto, pues sí, Pirámiden es una población que está en el archipiélago Svalbard, que supongo que hablaremos un poquito de él después,
Y sí, fue un asentamiento antiguo minero en el cual ahora en ese poblado que está abandonado vive una persona que, pues, que ha decidido quedarse allí. Quedarse allí, ¿no? El que lo lea lo va a descubrir y le va a gustar mucho esa parte. Luego, hablando un poco también de la mina, mientras tú estabas trabajando allí, ¿no te venían a lo mejor historias que luego en el futuro plasmaste? O escenas de algún libro, mientras estabas trabajando allí, ostras, pues se me ha ocurrido esto, ¿no te pasó? O bueno, igual también porque como empezaste a escribir más tarde, igual no era el momento, ¿no? Ahí yo siempre he sido una persona muy polifacética. Ha habido épocas de mi vida que he incluso pintado, aunque los cuadros los he regalado por ahí a todos mis amigos, porque al final es una pena porque no puedes colgarlos en casa todos y te gusta que bueno, pues tengan visibilidad y algún amigo que me ha pedido, oye, pues este me gusta, pues te lo doy. Y he sido muy polifacética y he hecho un poco de todo, la verdad. Pero no, la etapa de escritor ya vino después de mi etapa laboral y, como me decían el otro día en un programa de televisión, me decían el joven escritor. Decimos el joven escritor porque realmente pues escribir pues llevo 4 años o algo más. Bueno. Y luego en los distintos libros que has escrito, ¿hay alguna herida personal o una mirada a lo mejor muy personal sobre el propio comportamiento humano que siempre reflejes? Yo, por lo que he leído, siempre veo que vamos a llamar los malos, tienen un lado egocéntrico bestial. ¿Te marca mucho eso de las personas? ¿Crees que la maldad está demasiado asociada al ego? Sí, yo creo que la maldad está bastante implantada en el ser humano y siempre destaca más, no digo que haya más malos que buenos, pero siempre destacan más los malos que los buenos, siempre, mucho más. Pero el bueno al final tiene un perfil más callado, más de hacer y no decir, sí. Y en el malo siempre eso es más relevante, ¿no? ¿Y crees que los malos les compensa actuar así al final? O sea, ¿o crees un poco en ese karma de decir, oye, te estás comportando mal y va a llegar un momento en el que te vas a estrompar? ¿Crees que eso sucede o que muchas veces los malos también ganan? Bueno, yo creo que muchas veces los malos ganan. Y el malo nace o se hace. Yo diría que se hace. Los dos, ¿no? Quizá. Yo diría que más bien se hace. Yo creo que normalmente ese entorno o las diversas vicisitudes por las que atraviesas a lo largo de tu vida te hacen ser así, ¿no? Y después, una vez ya que descarrila el tren, eso ya no hay quien lo pare, ¿no? De hecho, tengo una cita aquí, en una de las primeras páginas, que voy a leerla porque a la gente le gusta mucho esta frase, que me parece a mí me encantó, de brutal. hecho. Se puede confiar en las malas personas, no cambian jamás, de William Faulkner. O sea, que crees que una persona que que hace el mal no aprende de eso, de hostia, no toma una conciencia, no hay un momento determinado. Yo creo que, hombre, habrá gente que sí, ¿no? Son los mínimos casos. Sí. Yo hace poco, que concretamente en una de las presentaciones se me acercó una chica, ya cuando vamos cumpliendo etapas en la vida, todos parecen chicos, pero era una señora, sí, como yo, como nosotros, que llevaba trabajando, creo que unos 25 años, en una penitenciaría, ¿no? Y le comenté esto. Le dije, oye, ¿qué no te has encontrado en 25 años? Te habrás encontrado con mucha gente que has dicho, jolín, esta persona que está aquí en la cárcel no encaja aquí, me da pena porque... ¿Y sabes lo que me dijo? Dijo, contadas con los dedos de una mano. Bueno, si están allí es porque de verdad ya han sido un poco más malos. La mayoría sí son reincidentes, son personas que tienen un fondo malo. Bueno, en ese sentido, entonces, vamos a ver, podemos excluir a los animales, ¿no? Veo además que la novela la dedicas a tu gata Lila. Sí. Y luego haces también como una... no sé si es por eso también. Hay un personaje que es una gata, sí, que es el que sale dentro de la base. Viene un poco a colación, un guiño a
a tu compañera, a tu gata, decir, bueno, voy a integrar aquí a este animal que parece que dentro de todos los malos que hay aquí, el gato está ahí en un punto medio en el que, bueno, esa ternura, ¿no?, que transmite también. Bueno, es que cuando haces una novela siempre se la dedicas a alguien, ¿no? Y entonces, para que no se peleara nadie, pues dije yo, pues mi gata es un buen destinatario. Y después es verdad que los animales, pues al final se rigen por un comportamiento estable según cada especie. Hace lo que tiene que hacer. No llevas normalmente ninguna sorpresa. Quizá porque no lleven eso que llevamos nosotros, que es el ego, que hemos nombrado antes. Eso, ¿no? Y otros condicionantes que tiene el comportamiento humano, el aprendizaje continuo, la inteligencia, que es lo que nos permite evolucionar o involucionar. Entonces podemos decir, bueno, bajo tu punto de vista, que ahora mismo, en nuestra época esta contemporánea, el ser humano se ha convertido en el monstruo a temer. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Lo decía Plauto, el hombre es un lobo para el hombre y para el propio hombre, y es verdad, es algo que llevamos cumpliendo muchas veces a raíz de Requiem por Irina, que al final es mi primera novela y bueno, la trama es sobre una niña de 8 años que se tiene que enfrentar a un mundo de adultos en un escenario bélico, de guerra. Y lo que decimos, que no hemos aprendido nada, porque estamos viendo que en el 1945 se acabó la Segunda Guerra Mundial, con lo que ello supuso, millones de muertos. Han pasado 80 años y, por ejemplo, lo que sufrió el pueblo judío, están causando ese sufrimiento ahora a otras personas que están desvalidas. ¿Quiere decir que hemos evolucionado como especie? Yo creo que no. Sí, es un poco como han pasado un círculo, 80 ¿no? años, somos más inteligentes, tenemos más medios, pero nos seguimos matando igual. Sí. Pero mejor. Sí, bueno, es un poco como un círculo, ¿no? Como que eso es, los verdugos luego se convierten en víctimas y las víctimas en verdugos. Sí, es un poco una no hemos aprendido nada. Ya no voy a decir, pues con la naturaleza. Mira, el otro día comentaban, por ejemplo, en Asturias, que me llamó bastante la atención, ahora en esta época está la captura del campano, que es el primer salmón que se captura en los ríos de Asturias, los restaurantes pujan por él, y se llegan a pagar a lo mejor 5, 6 o 10.000 euros por el primer campano. No había. No llegaba el primer campano. ¿Por qué? Porque no quedan casi salmones. Y como eso podemos remitirnos a miles y miles de especies. O sea, somos unos... Ya por no decir la desforestación que hay en el Amazonas, o en fin. Entonces, ¿tú crees que estas historias, como la tuya, que trata también de cierta catástrofe y demás, no ayuda a reflexionar? ¿O tú crees que a lo mejor esto lo que hace es normalizar un poco lo que ya hay? O sea, no ayuda a reflexionar un poco. Es que vivimos demasiado deprisa. Sí, y somos muy cortoplacistas. Y solo vemos el beneficio inmediato de las cosas, y este sistema capitalista no nos deja tener ese reposo necesario para decir, bueno, esto está pasando, voy a ver qué puedo yo hacer. Solo un número muy limitado de personas son capaces de hacer algo, y además si es sin nada a cambio, pues todavía se reduce más el número de personas, pues por la naturaleza, por estos movimientos a lo mejor que hay en torno a todo lo ecológico, y es muy complicado. Vivimos demasiado deprisa. Puedes leer algo, puedes ver un reportaje en la tele que te impacte y en ese momento digas, ostras, pues es verdad, sí, joder, qué injusticia, no sé qué y tal. Pero a los 20 minutos estás ya en otro proceso y se te ha olvidado eso, y entonces ya se acabó. Ya, ahora es verdad que, bueno, claro, con las redes sociales, TikTok y todo, que está diseñado además para que vivas en los segundos del vídeo que te está dando y tal. Entonces, de hecho, son enemigos de los libros.
Muchas veces me pregunta la gente, sí. dicen, no, pues cuando salen estadísticas en España dicen que leemos más que nunca, no sé qué, y es mentira. No se lee más que nunca. Se lee menos que nunca. Yo creo que además... De hecho, perdona, te voy a decir una cosa. Yo se lo digo muchas veces a la gente, digo yo, tú antes ibas a una playa, a un río, a una piscina, Sí. ¿cuánta gente había con un libro? Es verdad, cierto. Eso sí. Muchísima gente. Sí. Sacaba su libro, leía. ¿Cuánta gente ves ahora? Al móvil para todo, para una cola. Es que el móvil sale en el primer momento en el que tienes un momento que requiere paciencia. Sí. Da igual que sea. Ya porque además lo tienes aquí. Yo me he pasa fijado. a mí también. Yo me he fijado. Yo voy de vacaciones, todos vamos a la piscina, todos vamos a ver cuánta gente saca un libro. O un ebook para leer. Es verdad. Entonces, yo creo que está cada vez está un poco enfocándose a la individualidad, ¿no? Esa propia individualidad de estar dentro de tu móvil, de estar dentro de tu película, genera una sensación o como que vivimos dentro, o sea, desde la separación, desde la escasez, ¿no? O sea, tú eres tú, yo soy yo vivo aquí en mi móvil y tal, y no tengo... Eso genera una pérdida también de empatía con el otro, ¿no? es que parece que estamos con las redes, con internet, parece que estamos más comunicados que nunca entre todos, tenemos más facilidades que nunca, pero curiosamente la gente se llama menos por teléfono, la gente se escribe menos, la gente es menos participativa en cosas comunitarias. Entonces, por eso yo creo que el mundo del libro va en contra de todo eso. No digo que gane, porque si hubiera una batalla está totalmente perdida, o eso es lo que parece. Pero, por ejemplo, los clubes de lectura. Un club de lectura fomenta que varios se lean un libro, y ya cuesta, ya requiere su paciencia, y luego se junten y se comenten una actividad en común, y ahí esa cercanía, ¿no? De hecho, mira, el otro día yo tengo un amigo que no suele leer mucho, ¿no? Y me dijo, mira, no suelo leer, voy a coger tu libro, y lo cogió, lo leyó y tal, y dice que le gustó, muy bien, todo genial, y dice, pero la sensación de que he podido con un libro, dice, ha sido casi a la par de lo que me ha gustado la trama. Me dijo, y eso me llegó, de decir, ostras, esa es la sensación que te da un libro también, de decir, he invertido una paciencia en algo que en un primer momento pensaba que no iba a poder con ello, no solo he podido, sino que me ha gustado. Y ahora continúo leyendo otros libros. Bueno, es que la misión de un libro, por ejemplo, de un género como el tuyo, como un género del mío, es entretener. Sí. Es entretener a la vez que siempre aprendes algo mediante la lectura de un libro. Te hace reflexionar. Datos, te hace reflexionar, pero bueno, te aleja también de las preocupaciones, tienes ese rato para ti solo, y si el libro está bien, pues es lo que te hace volver otra vez en cuanto tienes otro ratito libre para seguir con él. Y eso está muy bien. Yo, de todas maneras, saco una lectura sobre ti que es, en el fondo, tú tienes esperanza en el ser humano. ¿Y por qué lo digo? Porque los libros tienen un buen final. O sea, sí, están los malos hacen cosas malas, pero no garantiza que el malo gane. No garantiza, no. No lo garantiza. Entonces, yo creo ahí tienes un poco de esperanza ahí en el ser humano, ¿no? O sea, sí que es cierto que durante toda nuestra historia las hemos liado y mucho, pero luego al final siempre salimos adelante, ¿no? Con nuestros errores y tal, aprendamos, ¿no? Pero bueno, ahí salimos adelante. Pues mira, el otro día hay varias cosas alrededor de esto, ¿no? Que podría comentarte. El otro día un lector que a través de Instagram pues había cogido el libro y me mandan muchos comentarios, muchos feedbacks a través de mi página, y me decía, me ha encantado. Dice, en un momento determinado pensé que los malos tenían ya todo ganado, que no había esperanza. Me pasó lo mismo para los buenos, sí. Pero bueno, al final tuvo su final. No vamos a decir el final, pero claro. El final, pues sí, me gustó, sí. Y luego, mira, me gustaría también preguntarte. Pero bueno, el mal, como me preguntaban el otro día en la presentación del libro, que me decían, joder, siempre personajes malos, con adicciones, con no sé qué. Digo, a ver, forma un poco de la trama que conforma un thriller, un libro suspense de acción. Pero el mal es necesario, igual que el bien es necesario, porque tú al final necesitas crear personajes que en ese contexto, pues para el lector la traigan de alguna manera como personajes buenos, que empatices con ellos y odies a otros.
Está claro que... Eso tienes que crear esa contraposición, esos giros inesperados. Todo eso conforma una buena historia al final. Está claro que lo uno y lo otro es lo que trae la trascendencia, ¿no? Quiero decir, es necesario. si solo existiera lo bueno, tampoco existiría lo bueno, porque no hay nada con lo que contrastar para que eso sea bueno, ¿no? Completamente. Pero cuando está lo malo y lo bueno, ahí es donde surge la trascendencia. Eso es. Y es lo que... Hombre, yo sé la lectura también que saco del libro. Quería preguntarte también, bueno, tú ya eres un escritor que tiene ya su experiencia, 3 libros, con muy buenas ventas, por cierto. ¿Qué consejos le darías a alguien que esté escribiendo desde, yo creo que está con su primer manuscrito, ¿no? Ahí en el ordenador y está muy feliz y muy contento? ¿Qué consejos le darías desde que escribe la palabra fin en adelante? Porque es cuando empieza, o cuando el escritor quiere sacar su libro fuera, ¿no? Y que se lea. Pues lo primero que le diría es que después de la palabra fin viene lo más difícil. A mí también me ha pasado. Viene lo más difícil, que es enfrentarse a que en España al final se publican 100.000 títulos al año. Este rato que estamos aquí tú y yo, pues salen publicados a lo mejor 12 o 13 libros nuevos, que cuando eres un desconocido, pues la normalidad es que vendas 100 libros. 100 libros. La gente no se lo cree, pero es que ¿quién te va a comprar tu libro si no te conocen en ningún sitio? Claro, porque yo por lo que veo, más que el libro, compran al autor. Compran al autor, claro. De hecho, ahora, por ejemplo, en los libros de gente famosa, que a lo mejor no tiene ni idea de escribir, pero es más grande el nombre del famoso que el nombre del libro. El nombre del libro. ¿Por qué? Porque se compra a la persona conocida, ¿no? Entonces, lo que le diría a un autor es: haz un buen trabajo para ti y para los tuyos, que tú quedes satisfecho del libro que has hecho. Con las expectativas también realistas de lo que es sacar un libro, porque sabes que te vas a enfrentar a muchísimas dificultades, que probablemente vendas 100 libros y que muy probablemente a las 2 semanas de publicar el libro pues ya nadie se acuerde de ti. Pero si tú has hecho un buen trabajo para ti y para los tuyos, pues es un éxito sacar un libro adelante. Todo lo que venga a partir de eso, pues oye, una maravilla. ¿Por qué? Porque yo comprendo que hay gente que tiene muy pocas ventas, pero sin embargo tiene un muy buen libro. Que ese libro no tiene nada que envidiar a un libro de Arturo Pérez Reverte o de Carmen Mola o de... No tiene nada que envidiar. Y sin embargo, pues se frustra porque dice, no puedo llegar a más. Sé que tengo algo bueno, pero no puedo llegar a más. Claro, es que la idea generalizada es que un libro se vende porque el libro es muy bueno, pero no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Es un poco bueno, un poco no, es todo. La publicidad que tú le puedas dar, cómo te muestres. Sí, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú sacas un libro en León. ¿Por qué te lo va a comprar una persona de Cádiz? Claro. Si no te conoce. No te conoce de nada. Sí, le puede atraer el género, pero claro, hay mucha competencia también. Se puede ir a los grandes del género también. Es que hay 100.000 títulos más todos los que se publican en Amazon que no tienen el ISBN, que es el DNI del libro. Es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, lo primero es intentar, por lo menos yo en mi caso sí lo hice, intentar darte a conocer en tu zona. Tienes que tener buenos libros, porque si no, solo puedes engañar a las personas, digamos, entre comillas, con el primer libro, porque si no es bueno ya no leen el segundo. Pero si escribes más o menos bien, pues la gente, pues el boca a oreja, tú cómo te mueves, la publicidad, ir a muchos sitios, tú ya te vas creando un poco tu entorno, vas a conociendo gente, te vas relacionando unos con otros, se va creando ahí una sinergia y es lo que te lleva pues a ser más conocido y poder llegar a más gente. Pues mira, mientras me estabas diciendo, me estaba viniendo a la cabeza otra de las ubicaciones que me llamó mucho la atención del libro fue la Sala Omega. En la Sala Omega era un poco como el punto de encuentro, ¿no? Además tenía una ambientación y no sé, yo cada vez que entraban los personajes a la Sala Omega era como el inicio de algo más bien malo que bueno. ¿Cómo se te ocurrió eso de voy a hacer un
lugar central para luego de ahí los personajes entren. Bueno, la primera parte del libro, prácticamente, aunque se intercala algún capítulo con la Noruega continental y con el archipiélago Svalbard, que también es muy importante en la novela, pues se centra mucho en esa base científica que está en un punto desconocido del Ártico. Y pensé que era muy interesante llevar 8 personajes ahí porque queda muy acotada la historia en una primera parte a esos 8 personajes, ¿no? Con lo cual el lector se tiene que centrar en ellos y ver lo que va pasando y cómo son cada uno de ellos, ¿no? Y pensaba que crear esa atmósfera, digamos, agobiante, con esa climatología, con la noche polar, que al final es un periodo que va desde octubre, en esas latitudes, va desde octubre hasta marzo, en los que siempre es de noche, las 24 horas. Solo ves en el exterior cuando hay auroras boreales o cuando la luna refleja en el hielo la luz. Entonces, pues, mi pretensión era crear ese ambiente de opresivo, de encontrarte un poco solo contra los elementos, de desconfianza con gente que al final tampoco conoces en ese círculo. Es verdad, llegas a un sitio nuevo con gente que no conoces. Sí, es un impacto. Claro, pasan una serie de cosas que ya provoca la desconfianza entre unos y otros, y encima con esos elementos externos afuera que hacen todavía más dura la supervivencia allí. Tuviste que hacer un trabajo muy exhaustivo de investigación. Quiero decir, yo me imagino a Javier, ¿no?, que le viene la escena de la cosa y tal, lo que hablábamos antes, y que luego se va a su casa, coge el ordenador y busca ubicaciones, localizaciones, nombres impronunciables que aparecen en la novela, y viendo un poco cómo puedes encajar esas piezas y también estudiando los territorios, porque están muy, muy bien reflejados. Claro, ahí yo viajo mucho y hay gente que me dice, pues a lo mejor de los relatos o de las novelas, dice, pues habrás ido a ver, no me da la visa para tanto. Yeah. Ni soy tan famoso para poder ir que hay muchos sitios para visitar. Y yo en Noruega no he estado. Es un viaje que tengo previsto hacer, pero no he estado. Entonces sí que tienes que acudir a mucha bibliografía respecto a las localizaciones, a las distancias. Por ejemplo, un helicóptero para ir desde la Noruega continental a ese punto del Ártico, pues no le da el depósito de combustible. Claro, entonces tiene que ir desde Svalbard, que es un archipiélago que está a medio camino. Svalbard es un archipiélago de la corona noruega, es un conjunto de islas que están al norte de Noruega. Ahí acaba la civilización. Como bien tú decías, la población más grande tiene unos 2.000 habitantes, la población más pequeña una persona. Y es curioso, lleva perteneciendo a la corona noruega desde 1925, pero las aguas territoriales de los países que están cercanos y que bañan esas costas, pues les da derechos por otros sus recursos. Por eso Rusia... Claro. Perdón un momento. Por eso Rusia pues, ha tenido minas allí tradicionalmente. No es porque le den dinero, sino es por tener como presencia allí, ¿no? Como presencia. Y allí está también el Semillero Mundial, que es una construcción que se hizo se inauguró en el año 2008. Es un túnel de 130 metros, incrustado en el permafrost, y ahí está el Semillero Mundial, donde hay pues más de 1 millón de semillas de distintos países, por si hay una hecatombe mundial, por lo que sea, cosa que ahora con Trump no sabemos si podría ocurrir, pues por lo menos para que esas especies queden a salvo. Incluso ¿por qué se hizo allí? Porque mucha gente dice, ¿por qué se hizo allí? Bueno, pues por las características del terreno, y también pues porque si no hubiera corriente eléctrica, por lo que fuera, pues esas semillas se conservan por el frío que desprende el permafrost, ¿no?, que es lo que le rodea. Bueno, yo veo que tienes ahí tu metodología, ¿no?, a la hora de escribir un libro.
tendrás tu estructura. Sé que eres un escritor más bien brújula, ¿no? Que mientras escribe, un poco los personajes son los que de alguna manera te susurran por dónde va a ir la cosa y tal. Pero bueno, básicamente tú ya sabes por dónde tienes que ir, porque tienes tu experiencia y tal. Con todo ese bagaje, todo ese camino recorrido, ¿qué le dirías al Javier que empezó a escribir? Si pudieras ahora mismo hablar con él, ¿qué le dirías? Bueno, pues le diría que jamás, a ver, sin ser un autor conocido a lo mejor fuera de la provincia, aunque he acudido a sitios, a Semana Negra de Gijón y otros eventos por ahí, pues le diría que jamás me hubiera imaginado haber tenido este éxito. Nunca. De hecho, cuando escribí Requiem por Irina, mi intención, viendo lo que se vendía, Sí. mi primera intención era coger 100 libros. Así lo había hablado con mi pareja. Digo, bueno, pues yo creo que 100 libros para familia, una presentación y tal. Y bueno, ahí queda. Ahí quedará para la posteridad. A mí me gustaba el trabajo que había hecho, una novela cortita y tal. Y después todo fue evolucionando positivamente y entre los medios de comunicación, lo que me moví yo, casualidades de la vida a veces que te dan un impulso justo cuando dices, bueno, pues aquí se acabó. Entonces, pues le diría a ese Javier que sí, que estoy muy satisfecho de todo lo que he hecho, que lo que más satisfacción y lo que me da impulso a seguir escribiendo, ya que es un hobby para mí. De hecho, este dato no lo conoce casi nadie, pero no hay prácticamente en León provincia nadie que viva de escribir. Y en muchas otras provincias tampoco, porque es realmente muy difícil. Entonces, pues sí, diría que los lectores al final les gusta lo que haces y es lo que te impulsa a seguir escribiendo. Y vamos, que seguiré haciéndolo. De hecho, ya estoy ahora proyectando otra novela. O sea, que esto es no parar más, por lo que veo. Bueno, además, yo soy muy, como dices tú, muy de impulsos. Entonces, no sé si puedo comentar un poco. Sí. De hecho, yo tengo pensado, además, como ya estamos finalizando, pues algo de lo que quiere hablar el invitado de manera final, y me parece que esto es bastante adecuado. Así que, por favor, háblanos de lo siguiente que, Pues fíjate, fíjate, estás trabajando. como soy un autor de brújula, que me guío un poco por impulsos, y siempre digo a la gente, hay escritores que tienen todo y vienen muy bien al caso del género de thriller o suspense, ¿no? Es como cuando un policía tiene un panel de corcho detrás y tiene las localizaciones, los cadáveres, fotos de los sospechosos, los trayectos, fotografías de no sé qué. Pues un escritor de mapa tiene como todo hecho ya antes de empezar a escribir el libro, sabe cómo va a ocurrir más o menos todo, y los escritores de brújula, pues vamos a salto de mata, ¿no? Sí. De hecho, yo soy también brújula, ¿eh? De hecho, puedo llegar a la página 50 sin saber quién es el asesino todavía, por ejemplo, ¿no? Sí. Y esta historia ya que estoy escribiendo, pues me surgió un día leyendo el periódico. Yo soy muy lector de periódico, de prensa, algo que se está perdiendo también, por cierto. Hay veces que he ido a capitales de provincia y me ha costado encontrar un sitio donde haya periódico. Ahora lo digital está en todas partes, ¿no? Y es casi imposible ver a una persona menor de 30 años leer la prensa. Búscame a alguien, no lo hay. Quizá el Marca. Y pues hay un artículo que hay en una carretera, me parece que es la IS 82, una interestatal en Estados Unidos que recorre 12 estados. Y el último estado es el estado de Nevada, y se adentra en un desierto y le llaman la carretera más solitaria del mundo. Volvemos con los paisajes solitarios. Claro. Hostiles. Sí. Y es que se adentra en ese desierto durante cientos de kilómetros, no hay cobertura móvil, y después hay
poblaciones muy pequeñitas salteadas por ahí y algún punto de repostaje de gasolinera tipo americana. Y dije, aquí tengo una historia. Y en ello estoy. Y no tenemos fecha ni nada, ¿no? O sea, No, te quedará... no. Además, acaba de salir y... Es que también es verdad que hay veces que me preguntan si tengo esa... Yo tampoco, como no vivo de esto, no tengo obligación. Claro. Entonces, ahora por supuesto que estoy con la presentación del libro. Ahora llevo 2 semanas que no he escrito nada porque no he parado. De la semana anterior tampoco. O sea que llevo casi un mes sin escribir. Entonces, vamos a ver cómo se va sucediendo. Pues bueno, yo creo que hemos hablado de todo, hemos tocado todos los palos. Y no sé si quieres añadir alguna reflexión final o alguna cosa más antes de despedirte. Bueno, pues agradeceros que haya sido el primer invitado de esta nueva andadura, que espero que haya muchos más programas. Espero volver con mi próxima novela aquí. Por supuesto. Desearos toda la suerte del mundo y bueno. Yo desde luego pienso leerla, ¿eh? Sí. Eso lo tengo clarísimo. Y bueno, y ya voy a aprovechar, porque como sé que Radio Montaña Leonesa está enclavada en este entorno y tal, voy a aprovechar a decir que iré a la Feria de la Vecilla, que es una feria literaria que me encanta. Estuve en la primera edición inaugural y este año me han invitado muy amablemente. Y estaré allí con mi nueva novela, porque además el sitio el entorno es precioso, la localización es muy bonita. A mí te digo que la primera vez que fui en la inauguración me encantó. Pues, esa torre de piedra, de madera que tienen para las presentaciones. Después, pues en el patio se enclavan los expositores, los autores que venden allí sus libros. Está muy bien, muy bien. Y allí veré a la gente que quiera pasarse por ella. Tengo que decirte que vamos a coincidir, porque yo también voy a estar allí. Entonces, bueno, nos vamos a ver y... Bueno, pues un café por lo menos estará garantizado. Hombre, eso desde luego, eso siempre, muy Javier. Bien. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Javier, te deseo toda la suerte del mundo. Gracias a vosotros. Y nos vemos en el siguiente programa que puedas venir. Muy bien. Vale. Muchas gracias, Javier. Gracias.